one of the few pilots who could do it. Got off there, and it was along a river, and un papel secundario en la película de los años 70, Buscando al Señor. Goodbar lanzó la carrera de actor del estadounidense Richard Gere. No fue hasta American Gigolo, de 1980, cuando se hizo famoso y se convirtió en el sex symbol de la época. Richard Gere fue el mejor protagonista de esta maravillosa película romántica. A la edad de 74 años, sorprendió a todos al enamorarse de una mujer 33 años más joven que él. El beso del baile es el momento más hermoso y comprometido, aunque no sea una escena de amor. Acompáñenos mientras escuchamos las confesiones de Richard Gere sobre este romance poco convencional, en el que el afán de dominio sobre el escenario y las segundas oportunidades están a flor de piel. A una edad temprana, Richard encuentra su vocación. Es importante conocer el carácter de Richard ya de niño antes de ahondar en su problemática vida amorosa. Aunque los acontecimientos de la historia de Richard comienzan en Syracuse, Nueva York, en realidad empiezan el 31 de agosto de 1990, en Filadelfia. Su educación en un hogar metodista le inculcó la importancia de la familia y la fe, que utilizó para forjar su propia trayectoria profesional. Más allá de la literatura, el joven Richard se aventuró. Tenía un don para los deportes y una presencia magnética, especialmente en la colchoneta de gimnasia. El hecho de que también supiera tocar la trompeta le añadía una capa extra de encanto. En el instituto, destacó gracias a estos talentos. Richard se graduó en el North Syracuse Central High School en 1967 e ingresó en la UMass Amherst con una beca de gimnasia. Allí comenzó su formación formal en filosofía. Sin embargo, se sintió atraído por algo más. Tomó una decisión emocional y arriesgada 2 años más tarde, ya que el teatro era su verdadero amor. Llegó a visitar el Provincetown Playhouse de Cape Cod en 1969, totalmente absorbido por la actuación. Allí perfeccionó sus habilidades y adquirió un profundo conocimiento. Rosencrantz y Guildenstern han muerto, una obra dramática. Fue uno de sus primeros papeles protagonistas, y puso de manifiesto su talento y potencial. Este éxito sobre el escenario le allanó poco después el camino hacia Hollywood. En 1975, Richard obtuvo un pequeño papel en Informe al Comisario, que supuso su entrada oficial en la industria cinematográfica. Estaba claro que el futuro de Richard en la industria del entretenimiento estaba decidido, y que estaba a punto de embarcarse en un viaje lleno de emocionantes oportunidades. Iconocultural. El actor. Richard hizo su debut teatral en la versión londinense de Grease de 1973, lo que supuso su primera actuación en un teatro musical. Este empleo marcó al principio un punto de inflexión en su carrera. Su interpretación en Broadway en 1979 como superviviente gay del Holocausto en Bent resaltó y elevó aún más su talento. Su capacidad para conectar profundamente con papeles delicados y desafiantes quedó patente en esta actuación, que también le valió un premio Theatre World. Hacia mediados de la década de 1970, la relación de Richard con la industria de Hollywood empezó a crecer. En un principio fue elegido para protagonizar Los Señores de Flatbush, pero fue sustituido por un desacuerdo con Sylvester Stallone. Richard persistió a pesar de este obstáculo, y sus esfuerzos acabaron teniendo éxito. Buscando al Señor. Goodbar. Película estrenada en 1977. Contó con él en un papel importante. Su actuación en Días del Cielo, 1978, de Terrence Malick, le valió elogios generalizados. No se podía negar que Richard se estaba convirtiendo poco a poco en un intérprete de referencia en la década de 1970. En cambio, la década de 1980 fue decisiva para Richard. Saltó al estrellato tras interpretar un papel que se hizo famoso por todas las razones correctas en la película American Gigolo. En los años siguientes se sucedieron una serie de actuaciones inolvidables. Aunque Richard tuvo sus altibajos, su tenacidad y talento brillaron con luz propia.
Richard regresó triunfante en 1990 gracias a sus papeles en Temporome Nebe Antenteta, la comedia romántica Pretty Woman y en la serie de televisión Internal Affairs. Pretty Woman no solo consolidó su posición como protagonista de Hollywood, sino que le valió otra nominación a los Globos de Oro. Me pareció un dato cinematográfico genial. A los ojos del actor, su sueño de aparecer en los escenarios de Hollywood se había hecho por fin realidad. Siguieron los años 90 y Richard vivió una serie de años prósperos. Entre sus otras apariciones destacadas en el cine están Summersby, Primal Fear y Runaway Bride, la última de las cuales le reunió con Julia Roberts. Además, demostró su versatilidad interpretando un papel importante en el thriller de acción El Chacal, donde adoptó el acento irlandés. A finales de los 90, Richard alcanzó nuevas cotas de fama y popularidad después de que la revista People le nombrara el hombre vivo más sexy. Muchos consideran su trabajo en el musical Chicago su mayor logro. Además de un Oscar, los esfuerzos de Richard en la película le valieron su primer Globo de Oro. Su interpretación del encantador y memorable abogado Billy Flynn se debió en gran parte a su dominio del papel. Ya era un actor importante en la industria de Hollywood, y esto no hizo sino consolidar su estatus. Shall We Dancing, un drama de bailes de salón en el que aparecía Richard, llegó a recaudar $170 millones en todo el mundo y fue un gran éxito de taquilla. Richard ya había alcanzado el éxito con anterioridad. Sin embargo, los negocios de Richard no siempre fueron fructíferos. Una de las cosas más notables de Richard es que nunca dejó que los reveses le hicieran fracasar. Su dedicación a su carrera y el hecho de que nunca se diera por vencido hicieron evidente que su inteligencia y determinación fueron las claves de su éxito a largo plazo. El difícil camino de Richard hacia la fama. Si dijera que Richard tenía una racha ganadora, me estaría quedando muy corto. Era como si solo pudiera ser mejor mejorando, hasta que se vio envuelto en la película Temporada B. Aunque el argumento era bueno, la adaptación cinematográfica de la novela bombardeó la taquilla. Este contratiempo no disuadió a Richard de emprender nuevas tareas. The Hunting Party, un apasionante thriller ambientado en Bosnia, contó con él junto a Jesse Eisenberg y Terrence Howard, entre otros. La innovadora y semi-biográfica película de Todd Haynes I'm Not There, sobre Bob Dylan, le incluyó en años posteriores. Richard formaba parte del reparto, en el que también estaban Christian Bale, Heath Ledger y Cate Blanchett, entre otros. La vida del célebre cantante cobró vida en la pantalla gracias a cada uno de estos intérpretes. Fue en 2008 cuando Richard y Diane Lane protagonizaron el romance Nights in Rodanthe. A pesar de recaudar más de $84 millones en todo el mundo, la película fue muy criticada por la crítica y acabó en la lista de las peores películas del año del Times. El hecho de que un gran estudio se encargara de producir el último largometraje de Richard, Noches en Rodanthe, es digno de mención. Curiosamente, Richard relacionó su salida de las producciones de los grandes estudios con su postura política sobre China. En Hollywood lo achacaban, según él, al declive de su estrellato. Debido a este cambio de suerte, Richard decidió centrarse en películas independientes en lugar de producciones de Hollywood, y fue una sabia elección que le reportó algunas de las mejores críticas de su carrera. El papel del empresario Robert Miller, que Richard interpretó en la película, Arbitrage, fue una de las razones por las que fue nominado a 4 Globos de Oro. Su interpretación fue tan sobresaliente que incluso críticos como Peter Travers, de Rolling Stone, lo elogiaron. Los premios, por su parte, no se detuvieron ahí. En 2012, Richard recibió 2 prestigiosos galardones, el Hollywood Film Awards Career Achievement y el Hamptons International Film Festival's Golden Starfish for Lifetime Achievement. Concretamente, en diciembre de 2012. En la 34ª edición del Festival Internacional de Cine de El Cairo, se le reconoció su contribución a la industria cinematográfica. En el drama político Norman, de Joseph Cedar, Richard tomó un camino diferente, pero aún así consiguió ofrecer interpretaciones fascinantes. Aquí interpretó el trágico personaje de Norman Oppenheimer,
un arreglador judío que opera a pequeña escala. El actor ha recibido numerosos elogios a lo largo de los años gracias a su exitosa carrera interpretativa. Sin embargo, su talento va más allá de la actuación. Richard ha demostrado su habilidad musical en múltiples contextos. Sus contribuciones incluyen el famoso tema de piano que compuso e interpretó para Pretty Woman, así como el icónico solo de guitarra que interpretó en Runaway Bride. Su dedicación al oficio brilló cuando se entrenó en karate para la icónica película Oficial y Caballero y empezó a bailar claqué para su papel de Billy Flynn, el encantador abogado de Chicago. La crítica fue muy elogiosa con ambos espectáculos. Muchos medios de comunicación y críticos de cine han señalado que es uno de los mejores intérpretes que nunca ha ganado un Oscar. No solo la vida profesional de Richard fue muy apreciada, sino también su vida personal. Rápidamente saltó a la fama gracias a sus muchas aventuras y alianzas románticas. Se decía que Richard era encantador, al igual que las situaciones dramáticas que representaba en la pantalla. La vida real de Richard también tuvo sus giros. Su vida amorosa en los años 70 fue una montaña rusa emocional con más intensidad de la que se pueda imaginar. Su breve romance con la actriz Penelope Milford fue más una aventura pasajera que una relación comprometida. Richard se relacionó después con otras personas de renombre, como Barbra Streisand y incluso Priscilla Presley. Mientras cabalgaba sobre las olas del amor, surgieron acusaciones de que Richard había estado comprometido con Presley, según Michael Edwards, de quien se rumoreaba que había sido infiel a la cantante. Del mismo modo, el ex marido de Kim Basinger, Ron Snyder, dijo que Richard y Basinger tuvieron una aventura por la misma época. Richard estuvo enredado con Cindy Crawford, una importante figura del mundo de la moda, en el torbellino de los romances de Hollywood. El actor nunca antes había iniciado una historia de amor que cautivara al público a escala mundial. En una fantástica barbacoa organizada por el famoso fotógrafo Herb Ritts en 1988, se cruzaron por primera vez. El magnético Richard encantó a Cindy, una modelo de 22 años que acababa de iniciar su carrera. Su romance se convirtió en algo hermoso a pesar de la diferencia de edad de 17 años. La historia de amor de Richard y Cindy fue presenciada por todo el mundo mientras se desarrollaba bajo las brillantes luces de las alfombras rojas y los flashes de las cámaras. Los devotos les observaban de cerca y seguían cada uno de sus movimientos. En 1991 se casaron en Las Vegas sin previo aviso, pero se atrevieron a intercambiar sus votos. Aunque el amor entre la pareja acababa de florecer, empezó a marchitarse muy deprisa. A pesar de la chispa inicial y de la fascinación del público, su relación está plagada de problemas y acaban separándose. El matrimonio de Richard se vuelve más problemático. Richard veía a Cindy como algo más que una amiga, representaba su vida. Con ella, por fin podría poner fin a las tumultuosas relaciones de su vida y empezar de nuevo. Concretamente sobre las dificultades de ser famoso, Cindy ha declarado en múltiples ocasiones que Richard le enseñó mucho. En una aparición en 2013 para el podcast Masterclass de Oprah, Cindy habló de cómo Richard influyó en su forma de entender cómo manejar los focos y establecer límites saludables. En ese momento, ella pensaba en cómo estaban juntos. Ver a Richard interactuar con sus admiradores le dio una valiosa visión de cómo equilibrar las exigencias de la fama con la necesidad de intimidad. Cindy no tenía más que elogios para Richard. Su inteligencia, su curiosidad y la amplia gama de perspectivas que aportaba a sus vidas. Sin embargo, había problemas en su relación. A pesar de que aparentemente eran felices, bajo la dura luz de la fama, no era fácil enfrentarse a los retos del envejecimiento y el autodescubrimiento. Pasaron por muchas cosas juntos, y todo se vino abajo cuando su matrimonio se vino abajo. Richard y Cindy pasaban a menudo largos periodos de tiempo separados, cada uno siguiendo sus propios intereses. Esto ocurría porque ambos se veían arrastrados por el flujo y reflujo de sus propios trabajos. Los rumores volaban como un huracán y la prensa no dejaba de preguntarse si su amor era real. En un momento dado, incluso pudieron especular sobre las preferencias sexuales de la pareja.
Ante los persistentes y malintencionados rumores, Cindy se mantuvo firme en su amor por ellos y se opuso ferozmente. En un caso que salta a la vista, respondió a los rumores sobre la sexualidad de Richard con un comentario especialmente mordaz. Le cuesta creer que su marido pueda ser gay, dadas sus numerosas relaciones sexuales. No pudieron superar el obstáculo de la diferencia de edad. Cindy aún no había cumplido los 20 años cuando estaba forjando su camino en la vida y descubriéndose a sí misma. También se estaba haciendo a sí misma. A punto de cumplir los 30, Richard se dio cuenta de que había entrado en un nuevo capítulo de su vida, uno con sus propias prioridades y aspiraciones. Una sincera entrevista de 2013 con Cindy reveló algunos detalles sobre su dinámica. Dijo que nunca fueron amigos, a diferencia de sus contemporáneos, lo que supuso un problema en su relación. Dijo que su corta edad y la vasta experiencia vital de Richard tenían la culpa de ello. En una entrevista de 2015 con Porter Magazine, Cindy enumeró el insuficiente tiempo de calidad de la pareja juntos como una de las principales fuentes de tensión en su relación. A los 22 años, Cindy admitió que aún no había descubierto quién era ni qué quería de la vida. Subrayó que la veintena es un momento crucial en el que una mujer tiene la oportunidad de descubrir su propio poder y fuerza. Sin embargo, puede resultar difícil gestionar este tipo de desarrollo personal dentro de una pareja. Se esforzaron mucho por superar los retos a los que se enfrentaban, pero aún así su historia de amor acabaría. El divorcio número 1 para Richard. La búsqueda de Richard de la plenitud amorosa tuvo un punto de inflexión cuando su matrimonio con Cindy terminó en 1995. La relación de Richard con Cindy había acabado con muchas expectativas, y Richard buscaba un nuevo comienzo. Cindy recordaba su matrimonio con cariño, recordando el tiempo que pasaron juntos como un periodo crucial en su vida. Valoraba mucho el tiempo que pasaron juntos, así como la sabiduría que adquirió de Richard en los reconfortantes brazos de Carey Lowell, la legendaria actriz más conocida por su papel en la película de James Bond, Licencia para matar. El alma atormentada de Richard encontró consuelo. Apenas un año después del incidente inicial, se desarrolló esta escena. Su historia de amor se desarrolló a puerta cerrada, lejos de la mirada curiosa de los curiosos. Tras su compromiso con Cindy, Richard encontró consuelo en su relación con Carey, lo que les permitió escapar de los focos. Parecían acercarse cada vez más a pesar de que la diferencia de edad entre ellos se reducía y los medios de comunicación dejaban de ocuparse de ellos. Richard encontró en Carey estabilidad y un apoyo inquebrantable en su viaje juntos por la vida. Ella se convirtió en su roca. Durante 4 años, Richard y Carey se vieron atrapados en el vertiginoso mundo de la fama, pero nunca dejaron de quererse. Su alegría se multiplicó en febrero de 2000 cuando su hijo, Homer James Gere, vino al mundo. Su historia de amor entró en un nuevo capítulo con la llegada de su hijo, lleno de esperanza, alegría e infinitas posibilidades. Tras 2 años de noviazgo secreto, se declararon públicamente su amor en una emotiva ceremonia a la que asistieron familiares y amigos. El aire se cargó con la reverberación de sus votos mientras se declaraban públicamente su amor y devoción el uno al otro, atrayendo las miradas de sus más allegados. Durante más de 10 años, Richard y Carey estuvieron entrelazados en una historia de amor que desafiaba las leyes del espacio y del tiempo. La tranquilidad de su vida familiar, junto con sus actividades creativas y el tiempo que pasaba con su hijo, proporcionaron a Richard muchas alegrías y encontró la plenitud que anhelaba. Sin embargo, empezaron a aparecer grietas bajo el barniz de su satisfacción. A pesar de sus firmes creencias budistas, Richard encontraba consuelo en la tranquilidad de su vida familiar. Carey, por su parte, deseaba una existencia visible y gregaria. Richard prefería un entorno apartado, pero ella tenía la ardiente ambición de ser el centro de atención. Los caminos que tomaron sus vidas se separaron con el tiempo, y el abismo resultante entre ellos se hizo más grande cada día. A pesar de sus esfuerzos por superar sus diferencias, sus deseos y objetivos opuestos acabaron por romper la unión que una vez fue sólida. Richard se enfrenta a otro divorcio.
La tranquila vida de Richard y Carrie dio un giro brusco en 2013 cuando Carrie decidió solicitar el divorcio. Lo que antes era una relación tranquila entre ellos ahora estaba sumida en el caos. Finalizar su divorcio no fue nada fácil, a pesar de que rápidamente llegaron a un acuerdo sobre la custodia de los hijos. Discutieron amargamente durante más de 4 años sobre quién debía recibir qué en cuanto a propiedades y fondos. Por todas partes se veía que el peso combinado de sus donaciones echaba leña al fuego, que poco a poco se iba extendiendo. Richard, cuyo patrimonio neto se rumorea que oscila entre 180 y 350 millones de dólares, se convirtió en el centro de atención cuando empezaron a correr rumores sobre los aspectos monetarios de su divorcio. La tensión en torno a su separación ya era alta antes de que la supuesta búsqueda de Carrie de un acuerdo sustancial la empeorara aún más. Un punto de inflexión en la vida de Richard se produjo en ese mismo segundo. Alejandra Silva era una pariente cercana de Richard, y su compañía le trajo consuelo entre el caos de su inminente divorcio. En 2015, durante el mundialmente famoso 61 Festival de Cine de Taormina, se reencontraron y la industria se llenó de curiosidad. Las fotografías de sus momentos de intimidad captadas con el telón de fondo de unas costas bañadas por el sol sirvieron para alimentar las columnas de cotilleos. A medida que se extendían los rumores sobre la naturaleza de la relación entre Richard y Alejandra, se hizo evidente que tenían algo más en común que una simple amistad. Su vínculo era inquebrantable, a pesar de que les separaban 33 años de edad. Había una corriente eléctrica palpable entre ellos al embarcarse en un nuevo capítulo juntos. Richard experimenta por fin el amor. Con el tiempo, el amor se convirtió en el principio rector de la vida de Richard y Alejandra. Hace mucho tiempo, cuando Richard tenía más de 50 años y Alejandra acababa de entrar en la veintena, empezó su historia. Entonces solo eran amigos de la misma familia. Pero su historia común y el respeto mutuo les unieron. Pero las cosas habían cambiado y ahora volvían a estar juntos. A pesar de la gran diferencia de edad entre ellos y de la fama de Richard en Hollywood, Alejandra se mantuvo firme en su creencia de que su amor podía superar cualquier obstáculo. Tras un tiempo de discusiones privadas y trámites legales, Richard y Carrie completaron su divorcio en secreto en 2016. También lo ocultaron a la opinión pública mediante un velo de secretismo. Con el final de otro capítulo, la mente de Richard seguía fija en el incipiente romance que compartía con Alejandra. Estaban a punto de embarcarse en el siguiente capítulo de su historia de amor, y estaban unidos de cara al futuro, preparados para afrontar cualquier reto que se les pusiera por delante. A pesar de que mucha gente pensaba que su relación no era más que una moda pasajera que acabaría en fracaso debido a su diferencia de edad, Richard y Alejandra se empeñaron en demostrar que estaban equivocados. Revelaron que se habían casado en secreto la boda en 2018, sorprendiendo a todos y demostrando lo mucho que valoraban la privacidad. En lugar de dejarse llevar por el torbellino de la juventud, Richard parecía haber encontrado el amor verdadero en medio de la adversidad. Sus creencias compartidas les unieron. A pesar de sus diferentes edades, su matrimonio demostró que Richard estaba en lo cierto al creer que la edad era solo un número cuando se trata de amor. Alcanzaron un hito importante en su relación en febrero de 2019 con el nacimiento de su primer hijo, Alexander. Cuando nació el hijo de Richard, se alegró en cada momento de su segunda paternidad, que experimentó a la edad de 69 años. Como prueba de que su familia crecía, su segundo hijo nació en 2020 y trajo aún más alegría y regocijo a su hogar. Richard se apartó de su carrera para pasar más tiempo con su familia, mientras Alejandra seguía trabajando como voluntaria en los grupos que le interesaban. Pudieron compartir las alegrías y las penas de la paternidad gracias al amor y el compromiso que sentían el uno por el otro. Una Alejandra generosa apoya a su comunidad local. El Fondo RISE es una organización española sin ánimo de lucro que lucha contra la falta de vivienda, y Alejandra se dedicó a ayudar a los demás porque le encantaba ayudar a los demás.
El nombre Rise representaba el compromiso inquebrantable de Alejandra de ayudar a los necesitados proporcionándoles bases sólidas, y sus acciones lo decían todo. No solo hablaba, también actuaba. Para comprender mejor la difícil situación de las personas sin hogar, Alejandra admitió en una sincera entrevista de 2015 con la revista Hola que dormía en la calle. Lo utilizaba como medio para experimentar plenamente su realidad, sentir su dolor y pensar en formas de aliviarlo. Ningún sudor iba a impedir que Alejandra se arremangara y se ensuciara las manos. Abrazaba con entusiasmo todas las causas que defendía y creía firmemente en la importancia de dar ejemplo a los demás. Aunque la familia de Alejandra gozaba de una posición social elevada en España, ella nunca vaciló en su determinación de marcar una verdadera diferencia en el mundo. Alejandra creció en una familia ilustre, porque su padre fue el respetado vicepresidente del Real Madrid, prestigioso equipo de fútbol español, de 1996 a 2000. La familia Botas se trasladó a Madrid cuando Alejandra era pequeña porque su padre, Ignacio, había tenido éxito como comerciante antes de dedicarse al atletismo. Debido a los privilegiados orígenes de su familia, Alejandra tuvo acceso a recursos que antes estaban reservados a los madrileños acomodados. Probablemente conoció a los hijos de la élite política y social española, mientras asistía a algunos de los colegios privados más prestigiosos de la región. Debido a la destacada posición de su padre en el Real Madrid, Alejandra tiene una perspectiva inigualable del mundo del fútbol profesional. Estaba absorta en este apasionante deporte y tenía muchas interacciones con los jugadores durante sus visitas regulares al estadio Santiago Bernabéu. Pero había algo más que lazos de sangre que unían a Alejandra con el Real Madrid. Tenían una relación sentimental y Roberto Carlos era un personaje célebre en la historia del club. Mientras Alejandra superaba los retos del amor y la ambición, su romance se convirtió en fuente de rumores sobre famosos y en una ventana a su vida. ¿Cómo acabó conociendo a Ricardo, dada su propia existencia? Resulta intrigante, a pesar de llevar tanto tiempo en el candelero. El amor que se profesan Alejandra y Richard sigue siendo fuerte. Además, Alejandra se asegura de que todo el mundo sepa lo mucho que Richard significa para ella y que su romance está lejos de terminar. Alejandra comparte su amor en las redes sociales. Desde sus esfuerzos filantrópicos hasta su profundo amor por Richard, Alejandra muestra al mundo su vida en Instagram. Le escribió a Richard un sentido mensaje de cumpleaños en 2017 que capturó su conexión a la perfección. Él tuvo un profundo impacto en su vida y le había enseñado el valor de las pequeñas cosas, así que ella se lo agradeció. Alejandra no reprimió sus sentimientos al celebrar su amor en su aniversario de boda en mayo de 2020. Le dio las gracias a Richard una vez más y compartió hermosas fotos que capturaron la felicidad del día de su boda. Luego, en noviembre de 2022, Alejandra compartió una dulce foto familiar con sus seguidores, con la leyenda Papá, Mamá y Alejandro. La foto mostraba las caras de alegría de Richard y Alejandra mientras sostenían a su pequeño hijo, Alexander. Alejandra compartió una instantánea de su escapada tropical en diciembre de 2022, justo antes de Navidad, donde estuvieron rodeados de placer y risas, disfrutando de la felicidad que conlleva ser una familia. En la foto aparecen Richard, Alejandra y sus hijos, Alexander y su nueva incorporación. El mundo no vio el feliz acontecimiento de Richard y Alejandra hasta enero de 2023, cuando se pavonearon por la alfombra roja en el estreno de Maybe I Do, la última película de Richard. Con Alejandra a su lado, el rebosante de amor y orgullo, la impresionante celebración puso de manifiesto el talento de Richard y su dedicación a su carrera. A su paso por la alfombra roja, Richard lucía un traje impecable y una sonrisa resplandeciente que le conferían un aire de frescura hollywoodiense sin esfuerzo. Alejandra se deslizaba con gracia a su lado. Cualquiera que se encontrara cerca de ellos quedaría cautivado por su irresistible aura. Richard y Alejandra no se daban cuenta del caos que reinaba a su alrededor mientras compartían miradas apasionadas y tiernas caricias. Todo el mundo podía ver que Richard estaba completamente a gusto con Alejandra.
No solo expresaba abiertamente su felicidad con ella, sino que también se sentía realizado al seguir sus pasiones y cumplir sus sueños con ella. La participación de Richard en actividades humanitarias a lo largo de los años puso de manifiesto su compromiso de marcar la diferencia en el mundo, por lo que su amor tuvo una influencia mucho mayor que el brillo de Hollywood. Como defensor de los derechos humanos, el trabajo de Richard es, entre los actores de Hollywood, Richard podría ser el de más talento. Más allá de su carisma, este hombre tenía otras cualidades. Su preocupación por el pueblo tibetano llevó al actor a convertirse en activista. La capital del gobierno tibetano en el exilio, Dharamsala, era una parada frecuente para él. Sus visitas eran escenas heroicas que demostraban lo mucho que creía en su causa y lo valiente que era. De vuelta a su país, Richard fue cofundador de la Fundación Gear y de Tibet House US. Eran algo más que grupos de papel. En su nombre, defendió la independencia y la cultura tibetanas. Sin embargo, su lucha por la justicia le costó cara. Fue expulsado por su vehemente oposición al trato que el gobierno chino daba a los tibetanos. Richard era inflexible. Sin embargo, persistió en llamar la atención sobre los problemas de Tíbet, demostrando que incluso una sola voz puede tener un impacto, a pesar de las posibles consecuencias. Por ello, la compasión de Richard creció con los años y se convirtió en defensor de diversas causas. Su apoyo a Survival International y a iniciativas medioambientales es una esperanza para los pueblos indígenas y para el mundo. Richard no se limita a hablar del SIDA, pasa a la acción. Fundó un refugio seguro para los enfermos de VIH-Sida llamado Indian AIDS Care Home. Richard llevó su empatía a la India a través de la Gear Foundation India Trust. A través de esta plataforma ha puesto en marcha varias iniciativas benéficas. Su compromiso global para promover el entendimiento. La justicia y la paz es evidente a través de Healing the Divide y otras organizaciones. El 15 de abril de 2007, demostró apasionadamente su apoyo a causas en las que creía en una manifestación de concienciación sobre el SIDA en Jaipur. Durante una rueda de prensa en directo para promover el uso del preservativo entre los camioneros, Richard sorprendió a la estrella de Bollywood Shilpa Shetty con un abrazo y varios besos en las mejillas. Richard insistió, a pesar de las críticas y de una batalla judicial por indecencia pública, en que se trataba de un inocente acto de compasión sin segundas intenciones. Aunque Richard está muy implicado y es desinteresado, su amor por Alejandra es inquebrantable. Manteniéndose firmes, Richard y Alejandra afrontan codo con codo los retos de la fama. Independientemente de los retos a los que nos enfrentemos, podemos animarnos con su historia de amor. Resistencia y apoyo inquebrantable. Muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima.